Muy buenas noches. Somos estudiantes de la carrera de Psicología Clínica del curso sexto A. El día de hoy, mi persona, Paula Lata y Joana Unja vamos a realizar lo que es una entrevista a un profesional. A continuación, vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la psicóloga Erika. Por favor, le damos la apertura para que se presente. Claro que sí. Primeramente, pues muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Espero poder compartir con ustedes un poco del conocimiento y el aprendizaje que uno adquiere de forma científica, pero sobre todo práctica en el tema de la psicología. Mi nombre es Erika Calderón, yo soy psicóloga clínica, graduada en la Universidad Nacional de Chimborazo hace aproximadamente 5 años. Actualmente también tengo mi maestría realizada en psicología forense y criminalística. Tengo diferentes especializaciones, especialización en psicoterapia, modificación de conducta, terapia de pareja, sexología, terapia sistémica y terapia familiar. Y claro, a través de los 5 años yo me he desarrollado en ámbitos públicos, sobre todo en grupos de atención prioritaria y también en la parte privada, en diferentes empresas privadas. Y también yo hace 5 años vengo trabajando a través de mi marca personal, donde se promueven diferentes espacios de prevención y promoción sobre enfermedades y trastornos de salud mental. He podido ser conferencista y ponente en diferentes eventos de salud mental que han permitido que realmente uno vaya adquiriendo mayor experiencia y consolidando más conocimientos. Listo. Le agradecemos en sí por su presentación y ahora vamos a proceder con lo que sería la entrevista directamente. Ujú. Como primera pregunta tenemos, según su experiencia como profesional, ¿qué tipo de información se busca recabar en la primera entrevista? Ok, bueno, la primera entrevista realmente es el primer contacto con nuestro paciente, por lo que es importante lograr generar un buen ambiente terapéutico. Es la clave para poder desarrollar un proceso psicológico. En la primera entrevista necesitamos identificar la demanda de nuestro paciente. Hay que tener en cuenta que existe una demanda explícita, que es la que el paciente nos va a mencionar, pero nosotros a través de la entrevista tenemos que determinar también si existe una demanda implícita y si coincide o no con la explícita de nuestro paciente. Además, tenemos que recoger información personal, actual y también los antecedentes. Tenemos también que trabajar mucho con la información a nivel de su sistema familiar, sistema social, realmente datos psicosociales del paciente. Tenemos también que evaluar su esfera afectiva de este momento, cuáles son sus posibles conductas de riesgo, sus factores protectores, cuáles pudieron haber sido los factores desencadenantes que generaron que el paciente hoy acuda a terapia. Hay que identificar también los vínculos más representativos para nuestro paciente y también hay que tratar de identificar los eventos, algunos eventos vitales que pudo haber tenido el paciente que tal vez se considerarían importantes a través de su transcurso de vida. Sí, por supuesto. También hay que considerar que dentro de la primera entrevista aquí se establecen los roles tanto del terapeuta como del paciente. De igual manera, pues aquí se establece lo que es la empatía, ¿verdad? Para que la persona pueda en sí transmitir lo que le está causando esa afección dentro de sí, de su emocionalidad y pensamiento. Listo. Como segunda pregunta, tenemos ¿qué herramientas utiliza para obtener esta información? Ok. Bueno, un poquito de la anterior pregunta, la información puntual es de esa información. El tema de empatía y encuadre son aspectos importantes que los tenemos que trabajar en la primera entrevista, claro que sí, pero la información puntual es esta que yo te acababa de mencionar. Entonces, esa es un poco la diferencia. La herramienta que nosotros vamos a utilizar de base es nuestra observación clínica y claro, también intentar mantener una entrevista de preferencia que sea semiestructurada. Existen entrevistas semiestructuradas que son sistemáticas y validadas también y que suelen ayudar muchísimo para poder ir encuadrando bien la información y que no se torne muy amplia y que nos disperse mucho de la primera impresión o de la posible primera impresión diagnóstica que nosotros podemos tener en esta entrevista. Claro, a veces también
se sugiere la aplicación de instrumentos psicométricos o proyectivos. Claro, tomando en cuenta que los proyectivos no tienen una validez ni un respaldo científico como tal, a diferencia de los psicométricos, pero de manera personal y en mi práctica clínica, yo en la primera entrevista no considero relevante ni muy prudente realmente aplicar instrumentos ni psicométricos, tampoco proyectivos, no los utilizo, pero no, yo no considero importante. Más bien es un espacio de apertura, de comodidad para el paciente, de poder recibir información y contener un poco para al final poder explicar qué es lo que está sucediendo y cómo tenemos que trabajar. El tema de los test proyectivos, yo personalmente lo dejaría para otras sesiones. Listo. Entonces aquí se consideraría que un punto clave dentro de lo que es la primera entrevista sería lo que es el ojo clínico y fijarse en lo que sería el lenguaje no verbal. Eso quiere Ajá. decir que nos enfocaríamos en lo que serían los gestos, las posturas, el tono de la voz, los aspectos físicos relacionados a la vestimenta y también a la parte de la higiene, ¿no? Bueno, a continuación te podría mencionar la siguiente pregunta por parte de mi compañero. Teniendo en cuenta la información que ya nos supo compartir, quisiera preguntarle, ¿qué aspectos o signos observa durante la primera entrevista para ir construyendo las hipótesis? Ok. Aquí los aspectos que se consideran es, por ejemplo, lo que hablaba a la compañera anterior, el tema del lenguaje verbal y no verbal. Ok. Hay que tratar de ver qué tan congruente es esto, qué nos dice nuestro paciente mientras habla de forma oral y también qué nos dice cuando recibe información y su lenguaje es no verbal. También tenemos que trabajar mucho en intentar evaluar el nivel de insight que tiene el paciente. Si tal vez es posible identificar si se maneja bajo ciertos mecanismos de defensa, si es muy coherente en su discurso, cuál es el nivel, cómo se manifiesta su afectividad en este momento, cuáles son sus conductas más particulares, sobre todo para poder determinar, por ejemplo, la ansiedad suele ser muy manifiesta. Entonces, el paciente no lo va a decir como ansiedad. Muchas veces solo es importante observar y vamos a poder determinar eso. También otros aspectos que nosotros podemos observar es si el paciente tiene o no, o cuál es su estilo de apego. ¿Ok? ¿Cuál es su estilo de apego? Que si tal vez tiene creencias irracionales, que si tal vez cuál es su apreciación frente a las circunstancias, si asume mucha responsabilidad o simplemente otorga mucha responsabilidad. Así se van construyendo varias de las hipótesis. Claro, todo esto consolidado con la información que se tiene que recoger de manera muy minuciosa entre la información del paciente actual y entre los antecedentes del paciente personal, su tema familiar, sus eventos. Todo eso siempre se trabaja de manera como conjunta. Todo tiene que ir de la mano. Entonces, teniendo en cuenta que para el planteamiento de hipótesis existen pacientes que muchas veces tienen resistencia con el terapeuta, entonces, ¿qué tan factible sería tener fuentes extras como por ejemplo el apoyo familiar, el círculo social? ¿Puede ayudar en el proceso? Sí, por ejemplo, la mayoría de adolescentes, o sí, la mayoría de adolescentes casi no van a terapia por su propia motivación. Entonces, lógicamente, trabajamos con una red de apoyo que es su familia. Sin embargo, es nuestro trabajo lograr que el paciente baje su resistencia y eso es importante hacerlo desde la primera sesión, porque caso contrario, el adolescente no va a volver. Y para eso, pues sí se necesita también trabajar mucho en la habilidad innata del psicólogo para lograr enganchar a su paciente. Finalmente, como última pregunta tenemos, ¿qué acciones son importantes en la primera entrevista para establecer un buen vínculo terapéutico? Ok. Desde mi experiencia, es importante hablarles con un lenguaje claro, de acuerdo a la edad de nuestro paciente.
es también importante establecer, en este momento, establecer los roles, ¿ok? Mira, yo soy el terapeuta y tú eres del paciente. Algo que yo les suelo decir mucho a mis pacientes es como, ¿sabes qué? Nadie viene a terapia sintiéndose bien. Nadie. Nadie. De hecho, todos vamos a terapia trayendo un problema, trayendo una situación que es muy desbordada. Así que yo te invito a que te sientas cómodo, porque lo que tú traes, por lo general, lo traen todos los pacientes. Entonces, con un lenguaje claro en el que tú ya le dices cuál es el rol del paciente, traer un conflicto aquí para ver cómo lo resolvemos, entonces ya se divide el rol. Y no necesariamente le dices, mira, tú eres terapeuta y yo soy, tú eres paciente y yo soy terapeuta. No, pero sí lo logras distribuir a través de este lenguaje claro, preciso y sobre todo muy empático también. Estás dando la apertura y mostrando que estás aquí para escuchar, ¿ok? Después de eso también es importante mostrar mucha escucha activa, eh, manejar un lenguaje no verbal también muy adecuado, el asentir ciertas cosas de nuestros pacientes. En ocasiones ellos van a decirte cosas, es importante también en ocasiones como validar sus emociones. Claro, claro, obviamente te ibas a sentir triste. Por supuesto, cualquier persona haría lo mismo en tu lugar. Ir validando sus emociones, ir utilizando frases que ellos van mencionando, entonces lo puedes anotar como aparte para tú también repetirlo cuando tú devuelves esta información. De esa manera se valida la información. Al final casi yo, de manera personal, yo al final encuadro el tema de tiempo, el tema del tipo de proceso, el tema de costos también, el tema de horarios, el tema de por qué es importante que el paciente acuda una vez a la semana o dos, por qué es importante, para qué es importante. Y también otro aspecto. em, yo personalmente siempre voy a tratar de darle a mi paciente en la primera entrevista, en el primer acercamiento, respaldo científico. No le hablas científicamente, no le hablas, pero sí le dices, mira, todo lo que yo te estoy diciendo tiene relación con nuestro cerebro. Mira, estos pensamientos que todo el tiempo me los repites, como el que tú no eres capaz de hacer algo, eso está aquí en el frontal porque el cerebro lo piensa. Entonces, todo lo que nosotros vamos a conocer a través de un proceso psicológico, todo va a tener un respaldo, porque la psicología es una ciencia. Entonces, si en algún momento tú tienes una duda, yo te lo voy a poder explicar con el respaldo, porque nosotros somos ciencia. Nosotros enseñamos técnicas. Es importante decirle, informarle, yo también suelo hacer mucho esto, el informarle cómo va la terapia, cuál es el proceso de terapia. Mira, el proceso de terapia como tal no tiene mucho que ver con esta primera entrevista, para nada. Aquí estamos conversando, intercambiando información, yo te voy a dar una respuesta, tú me harás preguntas, pero personalmente mi proceso de terapia es un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Vamos aprendiendo a través de todo lo que te ha ido pasando y descubriendo cuáles son las técnicas que tú necesitas para poder manejar. Tú vas a aprender técnicas para que tú solito lo apliques en tu vida, en tus conflictos. El proceso de mi terapia es un proceso de aprendizaje. Como lo aprendes tú, también lo voy a ir aprendiendo yo. Y entonces iremos como aprendiendo a entender este rompecabezas de tu vida, que por hoy está un poco disparejo, un poco suelto, desarmado. Entonces, todas estas cosas permiten ah, hacer lo que dice la teoría. Sé empático, encuadra bien, escucha activamente, valida las emociones. Todos estos detalles son los que hacen que en la práctica eso suceda, ¿ok? Y que el paciente realmente se sienta en un espacio em, seguro, porque la terapia tiene que convertirse en un espacio seguro para nuestros pacientes. Entonces, tomando en cuenta los puntos claves como era el encuadre, el establecimiento de roles, las bases científicas, se podría hablar que cada una de estas estrategias nos sirve para así evitar algún tipo de iatrogenia. Por supuesto que sí, claro. Mientras logramos establecer una mejor relación paciente-terapeuta, podemos garantizar que el paciente nos dé una información menos sesgada. Podemos garantizar que el paciente realmente exponga su conflicto, que pueda hablar un poco más de la demanda
que pueda hablar un poco más de los datos, porque cuando tú lo manejas de una forma de no tan protocolaria, no tan estricta, no tan puntual, no tan como rígida, y tú vas hablando ciertos temas, entonces el paciente dice como sí, y sabe, aquí también me pasó esto, se me olvidaba decirle. Ah, de esto que usted me está diciendo, esto también es importante. Entonces, para nosotros no caer en una mala práctica nuestra, es importante saber recibir bien la información y ponerla en su lugar. Y para eso necesitamos escuchar al paciente. Y para eso el paciente que necesita entregar información. Nosotros, en ocasiones yo he podido conocer como que se llevan a cabo procesos y de pronto el psicólogo nunca supo que el paciente fue abusado o que el paciente perdió a su mamá por suicidio a los 10 años. Entonces son datos importantes que tenemos que garantizar que nos sean entregados. Hay pacientes complejos que tal vez no te lo van a decir en la primera entrevista, por muy buena que ésta sea, pero al menos te van a dejar como un poco abiertas esas cosas. Porque entonces, ¿me puedes hablar un poco de tu mamá? Ah, mi mamá falleció y su lenguaje no verbal ya te dice, es un tema del que todavía yo no puedo tocar. Ah, de acuerdo, ¿ok? Entonces, sí, realmente la primera entrevista es muy importante, muy importante. Es la puerta, es la puerta. Muchísimas gracias por la información. No se preocupen, a ustedes más bien. Cualquier cosa me quedo pendiente.